Know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain... I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And so they want a little bit of a free ride, but they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. Ayer miércoles, los 32 países de la OTAN firmaron un breve pero histórico acuerdo de una página en la cumbre celebrada en La Haya. España, representada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también lo firmó. El documento firmado por los 32, España incluida, establece que los aliados se comprometen sin matices y sin paliativos a alcanzar el 5% del PIB en gasto militar para 2035. En el documento, además, no se establece ninguna cláusula de excepción. El compromiso es nítido y es para todos los firmantes. Sin embargo, desde el mismo mediodía del miércoles hemos visto como tanto Pedro Sánchez como sus medios de comunicación afines negaban que España se hubiese comprometido al 5% del PIB. Y a día de hoy lo siguen negando. Por eso es muy importante dilucidar qué está pasando aquí, ya que estamos hablando de más de 80.000 millones de euros cada año, según el PIB actual, lo cual supondría aproximadamente 1 de cada 4 euros de los presupuestos generales del Estado, descontando las pensiones. Por decirlo en plata, un compromiso de ese calibre supone un menoscabo irreparable de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el resto de los servicios públicos de nuestro Estado social. La argumentación de Sánchez y de la progresía mediática para negar que el presidente se haya comprometido a un gasto militar del 5% del PIB es la siguiente. Presten atención, por favor. Primer argumento de la progresía mediática para defender a Sánchez. Se dice que el intercambio epistolar entre Sánchez y Mark Rutte, que de ese intercambio epistolar se deduciría que el secretario general de la OTAN habría aceptado que España no fije sus objetivos en base a un porcentaje del PIB, sino en todo caso que alcanzaría los objetivos de capacidad fijados independientemente del coste de los mismos. Claro, el problema de este argumento es que, con posterioridad al intercambio de cartas, el propio Rutte negó explícitamente que haya ninguna excepción para ningún país. Al final de la cumbre, en La Haya, Rutte dijo, cito literal, podemos estar de acuerdo en el desacuerdo, que ellos creen que pueden llegar a los objetivos de capacidad con el 2,1% de gasto, mientras que la OTAN dice que tiene que ser el 3,5% como para todos los otros aliados. Total, que tenemos que la OTAN dice 3,5% y Pedro Sánchez lo firmó, aunque diga que no va a cumplir lo que firmó. Claro, el argumento de la progresía estarán de acuerdo conmigo en que es débil. ¿Qué es más vinculante? ¿Un intercambio de correos y declaraciones en las que Sánchez dice 2,1% y Rutte dice 3,5%? ¿O un acuerdo de la OTAN firmado solemnemente por el propio presidente del Gobierno de España? Pues ustedes me contarán. Segundo argumento de la progresía. El documento firmado en La Haya permitiría la flexibilidad para acomodar la excepción española porque se habría sustituido el sintagma all the allies por allies. En inglés, cuando un sustantivo plural no lleva artículo, se asume la equivalencia con el artículo determinado español. Es decir, en nuestro idioma, ese cambio supone sustituir todos los aliados por los aliados. No solamente es obvio que ambas construcciones significan exactamente lo mismo. Si se hubiera querido hacer una excepción, se habría escrito quizá algunos aliados, some allies, sino que se trata de una práctica absolutamente habitual en la redacción de acuerdos políticos. Si uno lee Member States en un acuerdo del Consejo Europeo, es obvio que eso se traduce como los Estados miembros, no como algunos Estados miembros. Es evidente también que se refiere a todos los Estados miembros. Sin embargo, y a pesar de que resulta completamente claro que no existe ninguna excepción para España en el acuerdo firmado, Sánchez y la progresía mediática siguen insistiendo en que se ha pactado una excepción. Y la pregunta es, ¿por qué insisten en esto? Se lo voy a tratar de explicar porque esto forma parte de las grandes habilidades prestidigitadoras de Pedro Sánchez. Cualquiera diría que Iván Redondo sigue trabajando para él.
Pedro Sánchez no mencionó en ningún momento la supuesta excepción española en la reunión de La Haya. Se limitó a firmar y después llevó a cabo una singular argumentación en la rueda de prensa. Una vez que el acuerdo ya estaba firmado. Al más puro estilo marxista, de Groucho Marx, firmó un acuerdo y a los pocos minutos anunció básicamente a los medios de comunicación que no iba a cumplir lo que acababa de firmar. Justamente eso es lo que le ha proporcionado a Pedro Sánchez el mayor regalo del cielo que podía esperar. Una reacción violenta por parte de Donald Trump amenazando a España con una guerra comercial. El perro guardián de la izquierda española atacado por Trump para regocijo de los partidos de Sumar que ya ven en su cancerbero al nuevo Salvador Allende o al nuevo Enrico Berlinguer, quizás sin percatarse de que no paran de transferirle capital político y electoral. Con el corazón en la mano, camaradas. ¿Quién del electorado comisiones obreras que le gusta tanto a Enric Juliana votaría a Bustindui o a Urtasun pudiendo votar a Pedro, héroe de la working class, Sánchez? ¿Quién elegiría de perro de presa contra la derecha Antonio Maillo pudiendo elegir a Óscar Puente? Por otro lado, que te amenace Donald Trump puede darte fuerza moral unos días, pero teniendo en cuenta que la gente naranja tiene varias bases militares en nuestro territorio y una fuerza política notable, no sería tampoco descartable que la American Stanford acabe humillando al perro de aguas español. Bueno, ¿y qué pensamos nosotros aquí en Canal Red? Bueno, pensamos que no hay excepción para España, como ha dicho la querida Georgia. ¿Os acordáis, querida Georgia, cara Georgia? Sino que estamos ante algo que ya hemos visto antes en Sánchez. Del mismo modo que niega que España esté comprando armas a Israel por muchos artículos que publique Olga Rodríguez, del mismo modo que negó hace unos meses que España fuera a aumentar el gasto militar al 2% del PIB antes del verano, ahora dice que hay excepción para España. Con todo, admitimos otra hipótesis. Podría ser que Sánchez consiga no aumentar más allá del 2,1% del PIB el gasto militar en lo que le queda de tiempo en Moncloa. No olvidemos que esa cifra ya supone el mayor aumento de nuestra historia en gasto militar y que ya está produciendo recortes. Y de esta manera, Pedro Sánchez dejaría el marrón a quien llegue después a la Moncloa. Pero lo que es indudable es que España, como Estado, se ha comprometido a un gasto militar del 5% del PIB y al cumplimiento de una serie de objetivos que la OTAN va a revisar cada año. La firma del Acuerdo de La Haya va a tener gravísimas consecuencias para España en la próxima década, similares a las consecuencias que tuvo la austeridad. En fin, bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Aquí estamos, Manu Levin y yo, mano a mano, para tratar de explicar cuánto va a tener que gastarse España en gasto militar, en lo que algunos llaman defensa, sí, el 2,1%, el 3,5% o el 5%. Manu Levin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a repasar y a comparar las palabras y los hechos en relación al aumento del gasto militar y a preguntarnos si el periodismo que dice que vigila el poder tiene que buscar la fuente de la verdad en las declaraciones de los gobiernos o en los documentos firmados. Ya lo saben, dato mata relato, y contaremos además con Raúl Sánchez Cedillo. Arrancamos. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Vamos del tirón, dale al play, Rocío. What is truth, Tony? What is truth? You know what's truth? What you say is truth, what I say is truth, what he says is truth. What is the truth in life? Deny everything, admit nothing. You know what's true? What I say is true. And third of all, and most important, no matter how fucked you are, you never, ever, ever admit defeat. You always claim victory. Bueno, esto era una escena de la película El aprendiz de 2024, dirigida por Ali Abbasi, una película biográfica sobre la vida de Donald Trump. En este corte, el personaje de Trump, que interpreta a Sebastian Stan, expone su concepto de verdad que da pie a la teoría de los hechos alternativos que el trumpismo y sus medios afines han llevado a su máximo exponente. ¿Qué es la verdad?, dice el personaje de Trump. No importa lo que pase, la verdad es lo que tú digas. La verdad es lo que digas, dice Trump. Y bueno, pues Pedro Sánchez piensa exactamente igual.
el presidente del gobierno de España viajó a La Haya, puso su firma en un papel que nos compromete a disparar el gasto militar hasta el 5% del PIB, un compromiso que endosará a futuros gobiernos, y después salió a los micrófonos y volvió a decir una vez más que España va a gastar algo distinto a lo que él firmó. Esas declaraciones, a su vez, irritaron a Donald Trump, que reaccionó a las declaraciones, no a los hechos, que es la firma del papel, diciéndonos básicamente que no nos confundamos y que o pagamos el 5% como hemos firmado o nos cruje. Y claro, la progresía mediática española se ha sumado con entusiasmo al carro de los hechos alternativos y a ese dogma de que la verdad es lo que se diga y no lo que se haga, lo que se decida o lo que se firme, ¿verdad? Con gran entusiasmo. Por eso hoy pasa, Pablo, algo muy curioso, y es que ni el diario.es, ni El País, ni la cadena SER han publicado en sus webs el texto de la declaración final de la cumbre de la OTAN que firmó España. Han publicado noticias que hablan sobre la declaración, pero no han publicado el texto. Qué cosas, ¿no? Será por la mala costumbre de saber leer que tienen sus audiencias. En su lugar, en lugar de publicar el texto para que cualquiera pueda leerlo, se agarran a las declaraciones en clave doméstica de Pedro Sánchez y las contradeclaraciones de Trump, que por cierto dicen que mal Trump y que mal, mira cómo nos amenaza, pero en realidad están súper contentos con las palabras del presidente de Estados Unidos porque consideran que le dan aire al relato que se han montado. Nacho Escolar, director de eldiario.es, ¿habrá escuchado el PP las declaraciones de Trump y Podemos? ¿Y Nacho Escolar se habrá leído acaso el documento que ha firmado España? ¿Por qué no lo publica en eldiario.es? Más, Íñigo Sáenz de Ugarte de eldiario.es. Trump amenaza a España ante centenares de periodistas por no hacer lo que Feijóo y Belarra dicen que Sánchez ha hecho. Lo que Sánchez ha hecho, compañeros del diario.es, no hay que buscarlo en las declaraciones de nadie. Ni en las de Trump, ni en las de Feijóo, ni en las de Belarra, ni por supuesto en la propaganda del propio Sánchez. Hay que buscarlo en los papeles que tienen la firma de Pedro Sánchez como presidente del gobierno junto a la de los otros 31 presidentes del resto de países de la OTAN. ¿Eso es hacer periodismo? Antonio Maestre de La Sexta, que tenga que venir Trump a dejar en evidencia el discurso de PP y Podemos sobre el 5% da buena muestra del tiempo que vivimos. Lo que da buena cuenta y muestra del tiempo que vivimos es que periodistas supuestamente progres compren la teoría de los hechos alternativos de Trump. La verdad es lo que digas y eviten publicar la declaración de la OTAN en La Haya con la firma de España. Eso es lo que muestra pues, los tiempos que vivimos y también que insistan todo el rato, ya veis, claramente en meter en un mismo saco al PP y a Podemos en una ridícula pero muy triste también reedición del marco de la pinza con la derecha que el PSOE corrupto de Felipe González aplicó para intentar hacer daño a la Izquierda Unida de Julio Anguita, porque esto es exactamente lo mismo. Ver a determinadas figuras hoy repitiendo esa misma aberración intelectual y moral de la pinza para golpear a la izquierda es especialmente indecente y lamentable, pero en fin, suerte con ello, pero sigamos con el análisis. Vamos a escuchar algo, lo adelantábamos al principio, porque, claro, si lo que vale no es lo que pone en los papeles, sino las declaraciones de Sánchez o las de un fascista bravucón como Donald Trump, entonces, ¿qué pasa con estas otras declaraciones? Giorgia Meloni. Diceva che l'Italia avrebbe potuto fare come la Spagna, no? Che si è capito se ha firmato, se... Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. Tutti quanti hanno detto evviva Bren, bravi, quindi comunico ufficialmente che noi abbiamo fatto come la Spagna o la Spagna ha fatto come noi, non lo so, ma in 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Presidenta, la oposición dice que Italia podría haber hecho como España. Le dice un periodista a Giorgia Meloni. Dice, espera, contesta Meloni, Italia ha hecho lo mismo que España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que hemos firmado nosotros. Por lo tanto, comunico oficialmente que nosotros hemos hecho lo mismo que España, o España lo mismo que nosotros, no lo sé. Pero los 32 hemos hecho exactamente la misma cosa. Esto tampoco lo publica la progresía mediática también, ¿verdad? Pues fíjate, en realidad ni falta que hace, porque ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que dice Trump, lo que dice Rutte, lo que dice Sánchez, lo que dice Meloni. Claro, ese es el problema de jugar a ese juego, ¿no? Entonces, ¿en serio vamos a buscar la verdad en la propaganda gubernamental de cada cual? Esa es la praxis profesional de quienes se llenan la boca con la palabra periodismo y dicen que vigilan al poder, omitir los hechos y elevar la propaganda del poder a la categoría de verdad. Que Rutte y Meloni dicen que llueve, pero Sánchez dice que hace sol, y Trump ha dicho algo que nos sirve para decir que hace sol también, así que nos vamos a quedar con eso porque nos vale para mantener un relato.
La única verdad es la realidad y la realidad es lo que pone en el papel, gente. En este caso, abrir la ventana, que es lo que le tocaría al periodismo para comprobar si llueve, como dicen unos, o si hace sol, como dicen otros, es ir al papel, al documento y ver qué pone. Como dirían en La vida de Brian, está escrito. Pero claro, no busquen el documento, como decíamos, en las páginas de la progresía mediática. Pero es que además, por desgracia, en esta legislatura estamos ya bastante acostumbrados a la propaganda de Pedro Sánchez, a que la propaganda de Pedro Sánchez vaya por un lado muy diferente a por donde caminan los hechos. ¿Recuerdan el sainete que montaron el PSOE, Sumar y la progresía mediática para convencernos de que el recorte en la cotización del subsidio para parados mayores de 52 años, que recogía claramente la letra de aquel decreto, en realidad no existía? Y que Podemos votó en contra porque la pinza 2.0, como con Anguita. Vaya que si nos acordamos, se pasaron semanas diciendo que lo que ponía en el papel era mentira y que no había ningún recorte. Las palabras son importantes porque definen al fin y al cabo los conceptos. No hay ningún recorte. No existe ningún recorte. Non imos recortar o subsidio de desemprego. Hay quien tiene que votar que no porque está en el libro que tiene que votar que no. No entendemos que se esté hablando de ningún tipo de recorte. La votación que se produjo ayer por parte de Podemos al decreto de desempleo no se entiende. Fue una mala noticia que decayera la reforma del subsidio de desempleo. Ay Dios, no hay ningún recorte, el recorte no existe, decían, estaba escrito en un decreto, Podemos vota que no porque está en el manual, en el libro que tiene que votar que no. Pocas semanas después, El País, análisis, el decreto de conciliación sí supone un perjuicio para las pensiones de los parados mayores de 52 años, tal y como sostiene Podemos. El Correo, Díaz cede y suprime el recorte en la cotización para los mayores de 52 años en desempleo. Trabajo elimina el motivo por el que Podemos votó en contra de la reforma y permitirá además compatibilizar el paro con un empleo a tiempo completo. El Salto. Podemos apoyará el nuevo decreto de subsidio al no incluir el recorte en la cotización para mayores de 52 años. ¿Y qué decir sobre la posición de España respecto al genocidio en Palestina, verdad? Muchas reivindicaciones de la alfombra roja por Palestina, acusando que el gobierno español ha vendido armas a Israel. No sé si usted ha hablado con algunos de los actores que llevan esa bandera palestina en estos momentos. Bueno, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de este tiempo y además tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Entonces decía guerra, últimamente dice genocidio, ¿será que habrá elecciones pronto? En fin, ¿cuál es la verdad? ¿Las declaraciones de Sánchez negando que el comercio de armas con Israel se mantiene? ¿O lo que figura negro sobre blanco en el portal de comercio exterior de España y en la plataforma de contratación pública? ¿Cuál es la verdad? Olga Rodríguez, España mantiene con Israel relaciones armamentísticas más abundantes que nunca desde octubre de 2023. Olga Rodríguez, el gobierno tiene adjudicados otros 9 contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar. España ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023 por valor de 1.041 millones de euros. Olga Rodríguez, el gobierno cierra un contrato de compra de armamento a Israel pese a haber dicho que lo cancelaría. España adquiere munición israelí por más de 5 millones de euros. Olga Rodríguez, más de 60.000 piezas de armamento han salido en aviones desde España a Israel en una ruta que continúa en 2025, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo era aquel dicho? Si te engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2, la culpa es mía. Y si me engañas 100 veces, es que voto al PSOE. Claro, es que no solo hay precedentes clarísimos en esta legislatura, como estos 2 que acabamos de recordar, y podríamos recordar más, donde la verdad evidentemente nunca estuvo en las declaraciones del presidente, sino en la letra de los decretos y de los contratos. Lo que pasa es que además esto de soplar y sorber a la vez es la historia misma y el ADN mismo del PSOE. Ahora es firmar el 5% en gasto militar, pero declarar que no, o decir viva Palestina, pero comerciar armas con Israel, pero antes ha sido decir que eres republicano, pero defender la monarquía, decir que derecho a la vivienda, pero legislar para los rentistas, decir que vas a frenar a la ultraderecha y después votar a los candidatos de Meloni en Europa. You have been PSOE. Cuando el PP llegue al gobierno de la mano de Vox y empiecen a hacer brutales recortes, dirán que es porque están obligados a cumplir los compromisos que firmó Pedro Sánchez para dedicar el 5% del PIB a gasto militar y que, si queremos, pues protestemos enfrente de Ferraz. Al tiempo. Gracias, Manu. Lo que pasó ayer es exactamente lo mismo que lleva siendo el argumento de Pedro Sánchez para subir
el gasto militar al 2% del PIB y hacer el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país, que lo ha hecho este gobierno este mismo año a costa de durísimos recortes, por ejemplo, en la financiación de las comunidades autónomas y de los fondos verdes de recuperación, lo que hemos visto es que esto ya se está haciendo y el argumento que daba Pedro Sánchez es, bueno, es que Rajoy se comprometió en el año 2014 y entonces a mí no me queda más remedio que cumplirlo. Por tanto, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de unos años cuando Pedro Sánchez se vaya, pero todas las demás nos quedemos y la ciudadanía de este país se quede? Que otro presidente, otra presidenta va a decir, bueno, es que tengo que cumplir con el 5% del PIB, yo no quiero, pero es que me obliga Pedro Sánchez porque fue el que firmó en la cumbre de la OTAN. Bastante clara, Belarra. Bueno, hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola, ¿cómo estáis? Has denunciado en un hilo en X la demencia irracional de cierta izquierda que convierte el discurso en propaganda y en arma de criminalización del oponente. ¿Podrías explicar esto? Sí, he usado ese calificativo de irracionalidad y demencia. Habéis hablado de la pinza. La pinza es esa acusación infamante de trabajar para la derecha, hoy para la extrema derecha, que el PSOE lleva utilizando contra su izquierda desde los tiempos de Anguita, de la Izquierda Unida de Anguita. Recordemos que Izquierda Unida nace al calor de las movilizaciones masivas contra la OTAN y contra el ingreso en la OTAN y la traición del Partido Socialista de González y Guerra, que había prometido la salida. No tuvo más remedio que celebrar el referéndum, pero dedicó todos los medios de la propaganda estatal. Recordemos que había una radio televisión públicas en sus manos para dirigirse a millones y millones de telespectadoras y telespectadores. Se violaron las conciencias ciudadanas, se utilizaron todos los recursos del miedo y el terror para inclinar esa mayoría previa contra la permanencia en la OTAN, ¿no? Pero hay dos cosas nuevas, ¿no? Una es que esa acusación de trabajar para la derecha o la extrema derecha la está usando Izquierda Unida, la está usando Sumar, el partido que no sabe cómo desprenderse de su camino de perdición dentro de la mayoría parlamentaria y del gobierno. La ha estado usando durante toda la legislatura. Y la otra cosa nueva es que se use esta acusación en un terreno a partir de un acontecimiento que es absolutamente un acontecimiento de época. La cumbre de la OTAN es una cumbre sin precedentes. Es una cumbre en la que se decide, da igual ahora el 5 porque sabremos que será más, se decide organizar a 32 países para programar y prepararse para una guerra que inevitablemente será una guerra de exterminio. Se decide una movilización total de las fuerzas productivas y también de los comportamientos políticos y sociales de la población hacia la guerra, hacia el exterminio. Eso implica el fin de la democracia, implica una cama absolutamente real para el fascismo, para el militarismo y para que fuerzas que sean capaces de llevar ese esfuerzo de guerra con total eficacia accedan al poder en la Unión Europea en cuestión de meses, años, etc., ¿no? La terrible demencia e irresponsabilidad de estas componentes, tanto del PSOE y no digamos ya de Izquierda Unida, un partido que hasta hace poco era anti-OTAN, es la miseria de preferir la guerra cultural, aprovechándose del comportamiento de Trump. De hecho, vemos una simbiosis con Trump por el cual, en vez de ir a la raíz del problema, que es que antes y después de la cumbre había que haber levantado la voz de alarma diciendo que este curso es un curso totalmente criminal, es un curso militarista, genocida, que va a destruir completamente las sociedades europeas y quizás el planeta entero. En vez de plantear esa batalla, en vez de alzar la voz y hacer de la cumbre una crisis precisamente de la Alianza Atlántica, llamando a todo el mundo y fundamentalmente a las izquierdas europeas a ponerse y a unirse para evitarlo, en vez de eso, para ganar unos meses más en el gobierno o quizás el fin de la legislatura, se mantiene la guerra cultural con Trump, ¿no? Diciendo que Pedro Sánchez es enormemente listo y ha firmado algo que no va a cumplir, ¿no? En fin, habéis tratado precisamente la cuestión de cómo eso es ridículo,
de cómo la violencia de este dispositivo es inaudita, es decir, no hay una potencia criminal y violenta y capaz de doblegar gobiernos como es la unión entre poderes financieros, BlackRock, etcétera, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones, complejo militar industrial y una fuerza de seguridad e inteligencia aliada con Israel como la OTAN. Pensar que eso es una guerrita cultural y no lanzar la voz de alarma, como he dicho, y plantear una batalla de época de salvación de la democracia y de la paz y de la vida en Europa, es algo completamente demencial, completamente inexplicable, que podríamos quizá comprender si hubiera una especie de plan secreto más o menos divulgado de ganar tiempo para dar ese salto final, ¿no? O esa ruptura repentina, ¿no? Sabemos que no es así, que es un día a día, que es un vivir en la batalla interna contra la oposición real, contra la OTAN en el Parlamento, que es fundamentalmente Podemos y otras fuerzas de una manera más tímida, y también sobre la batalla social y mediática que va creciendo y que va abriéndose paso precisamente ante la evidencia, la mínima lucidez de ver que esto es el fin de la democracia y es el fin de la libertad y es el fin de toda capacidad de progreso en la Unión Europea, ¿no? Eso es lo demencial y es un grito de alarma, es algo que va más allá de nuestras peleas cotidianas, es algo que literalmente hace urgente, insisto, que fuerzas de izquierda lúcidas y capaces de darlo todo, que no tienen miedo a ese terrorismo unido de la OTAN y del capitalismo financiero europeo y global, planteen esa batalla en Europa y lancen la voz de alarma. Tenemos que desbaratar, que sabotear ese camino hacia la guerra. Lo terrible, insisto, es que esas fuerzas parecen perdidas definitivamente y están dispuestas a hundirse con el Partido Socialista en ese camino malmenorista, miserable, de batallar por unos meses más en el gobierno, ¿no? ¿Cómo estás, Raúl? Saludos desde los estudios de la base. Hablas también en tu análisis de la renuncia del PSOE a construir un frente antifascista y auguras su camino hacia la gran coalición. Explícanos un poco más esto, por favor. Sí, es una de las opciones que tiene el PSOE. Sabemos que el PSOE forma parte de este régimen constitucional. Es un régimen monárquico constitucional que, por así decirlo, forma parte de las condiciones de fábrica, ¿no?, del funcionamiento de la Unión Europea en este momento y también de la legitimación pseudodemocrática de este camino hacia la guerra, la militarización y de preparación del fascismo del que estamos hablando, ¿no? Es fundamental que el Partido Socialista esté ahí. Pedro Sánchez quiere jugar precisamente al ratón y al gato, quiere hacer malabarismos y, como hemos dicho, con esta gente no se bromea. Mi convicción es que precisamente quiere prolongar esa decisión hasta el momento en que sea irreversible, hasta que los efectos de guerra, las amenazas, el terror hagan tragable por parte de la población esa decisión de militarización, ¿no? Para ello, pues podrá comerse en las urnas o directamente desintegrar, como está haciendo, a esa izquierda malmenorista que tiene como aliada parlamentaria en el gobierno, o bien, que es otra posibilidad, pues aguantar negándose y aprovechando esa batalla cultural para jugársela en unas últimas elecciones. Lo cierto es que tras esas elecciones, insisto, salvo que no pase algo que protagonicemos las fuerzas de ruptura antifascistas y antimilitaristas de masas en las calles y en las urnas, ¿no?, lo que es probable que suceda es que se pierdan esas elecciones, ¿no?, sean en el 26, en el 27, que Feijóo, si sigue siendo el líder, sea la principal fuerza y que el PSOE vuelva a hacer lo que hizo en octubre de 2016, es decir, darle el gobierno al Partido Popular, salvando su cara democrática y al mismo tiempo concitando el apoyo de lo que quede de esa izquierda malminorista para esa decisión, facilitando la investidura de Feijóo como se facilitó la de Rajoy, ¿no? Eso es algo que obviamente prevé condiciones
que explican, ¿no? Para cuyo cumplimiento, ¿no?, se explica la violencia que se está ejerciendo, de momento solo simbólica, ya veremos si judicial o física, contra quienes se oponen a este curso militarista y hacen una política de la verdad contra tantas mentiras, ¿no? Precisa de que, obviamente, Sumar y Izquierda Unida pues sean ya un harapo o una pieza de museo, ¿no? Algo en lo que están ellos mismos colaborando fervientemente y con pasión, y que en las calles y en las urnas pues no haya fuerzas de ruptura, ¿no? Para que precisamente el coste de esa decisión de un PSOE, que sería ya pues un PSOE completamente de régimen, con un Madina o con alguien que se saquen de la manga, pues directamente ser una fuerza leal de régimen en ese curso parlamentario de una nueva legislatura ya totalmente dedicada a la preparación de la guerra. Insisto, ese es el curso. La OTAN no bromea y la militarización de nuestras vidas, de la economía, de la vida social y política, la consolidación asfixiante del régimen de guerra es algo ya irreversible, salvo que lo saboteemos, ¿no? Esa gran coalición, como la de Alemania, como eventualmente una gran coalición que en Francia, por así decirlo, sujetara los elementos más fascistas de Le Pen, del mismo modo que Meloni está ejerciendo de gran coalición, respetando todos sus compromisos, no quieren salir del euro, no quieren salir de la OTAN, todo lo contrario, etcétera, etcétera. Sería esa normalización del camino hacia la guerra que en cierto modo dejaría o postergaría hacia pues un periodo ya de directa confrontación bélica el acceso de fuerzas de extrema derecha o una recomposición de las fuerzas de extrema derecha en torno a esas coaliciones nacionalistas, imperialistas y anticomunistas y coloniales que son las que inevitablemente tendrán que gestionar ese curso que ha dictado la OTAN. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Pica Pica. Pinocho fue a pescar. Hasta mañana.